Hola hermanos y bienvenido a esta clase de apologética cristiana. Me habla su servidor, el doctor Bruno Molina. Sé que los estudiantes algunas veces quieren saber un poco sobre qué es su profesor y por esta razón voy a compartir brevemente un poquito sobre mí. Soy originario de República Dominicana y me crié por la mayor parte en el área metropolitana de Nueva York, donde asistí también a la Universidad de Nueva York y conseguí mi licenciatura en Relaciones Internacionales y Español. Estuve como por 20 años bivocacionalmente con los navegantes, un excelente ministerio que se enfoca mucho en todo lo que es evangelismo y hacer discípulos. También trabajé como 13 años en el campo de recursos humanos como gerente. Conseguí mi maestría en teología y también mi PhD en estudios cristianos mundiales del seminario Southwestern y pastoreé por 7 años en el estado de Texas y también en la frontera con México en el estado de Arizona. Lo que estuve allá también fui profesor de teología y ética en el seminario bautista de Nogales en México y actualmente ministro con la Convención de los Bautistas del Sur de Texas, donde estoy encargado de evangelismo entre creencias e idiomas y por supuesto soy profesor de apologética cristiana aquí en el programa de maestría de estudios teológicos en el seminario de Southwestern. Mi esposa se llama Clara Molina, ella es maestra, conferencista y autora y tengo 2 hijos ya mayores que se llaman Cristina y Daniel. Hermanos, esta sesión definirá lo que es la apologética cristiana y explorará la importancia de la apologética concerniente al amar a Dios y ser buen embajador de Cristo. La apologética cristiana es el arte y la ciencia de defender y promover la fe cristiana usando todos los hechos a nuestra disposición con mansedumbre y reverencia. La lectura de esta semana será el libro de Paul, Guía Holman de Apologética Cristiana, el capítulo que se titula ¿Qué es la apologética? Y también la lectura será del libro de Guthrie Brooks, Apologética, el prefacio y la necesidad de responder a otros, que se encuentran en la página 7 hasta la página 15. Quisiera compartir con ustedes, hermanos, algunos textos bíblicos para respaldar todo lo que es la necesidad de la apologética cristiana. Primeramente vemos en Lucas 10:27, dice, Cristo está hablando, dice, Él le respondió diciendo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Está hablando aquí Cristo, por supuesto, del mandamiento más importante. Entonces, vemos aquí, hermanos, que esto de amar a Dios con toda nuestra mente no es una opción, no es una sugerencia, es un mandamiento de Dios y debemos honrar a Dios mediante amarle con toda nuestra mente. Encontramos también, hermanos, en 1 Pedro 3:15, creo que es una cita muy clave en cuanto a todo lo que es la apologética. Vemos aquí en 1 Pedro 3:15, dice, más bien santifiquen en sus corazones a Cristo como Señor y estén siempre listos para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes, pero háganlo con mansedumbre y reverencia. Esta palabra aquí, responder, es un término jurídico en el griego, y la palabra es apología, de donde proviene nuestra palabra apologética, por supuesto, y tiene que ver con defender el derecho de alguien en un contexto jurídico. Entonces vemos, hermanos, la importancia aquí otra vez de amar a Dios con toda nuestra mente y poder ser sus fieles embajadores, respondiendo a otros en cuanto a sus preguntas, en cuanto a Dios o nuestro testimonio, y haciéndolo con mansedumbre y reverencia. Por supuesto, siempre hablando la verdad en amor. En Hechos 1:3, está hablando aquí de Cristo después de haber resucitado. Dice lo siguiente, a estos también se presentó vivo, después de haber padecido con muchas pruebas convincentes. Durante 40 días se hacía visible a ellos y les hablaba acerca del reino de Dios. Es interesante que vemos que Cristo no solamente le habló a ellos del Antiguo Testamento, que era la Biblia en ese entonces, sino también dice aquí que Él le presentó muchas pruebas convincentes. Y hay personas hoy en día que sí, por supuesto, necesitan oír de la palabra de Dios y sabemos que la palabra no regresará vacía, pero también necesitan oír de nuestra parte muchas pruebas convincentes. En Judas 1:3
Dice, amados, mientras me esforzaba por escribirles acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribir para exhortarles a que contiendan eficazmente por la fe que fue entregada una vez a los santos. Disculpen. Hermanos, vemos aquí esta palabra contiendan eficazmente. La palabra contienda ahí viene de la palabra griega agonizomai, que tiene que ver, por supuesto, con agonizar. De ahí proviene nuestra palabra agonizar. Y de vez en cuando vamos a agonizar con otros emocionalmente, intelectualmente, espiritualmente, en cuanto a todo lo que es poder presentar las razones por nuestra fe. Y es importante reconocer que otra vez es un mandamiento para amar a Dios de tal manera. También encontramos lo siguiente en 2 Timoteo 2:15. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. En Tito 1:9, hablando aquí de los requisitos para los ancianos, dice que sepa retener la palabra fiel conforme a la doctrina para que pueda exhortar con sana enseñanza y también refutar a los que se oponen. Así es que yo creo que esto aplica a cualquier maestro, sea maestro de escuela dominical, alguien que está discipulando a alguien que sea pastor, quien sea. En cuanto a esto de poder ser buen maestro o fiel exhortador cristiano, es importante que nosotros sepamos exhortar con sana enseñanza y también refutar a los que se oponen. Por supuesto, para hacer eso, tenemos que conocer la sana enseñanza, tenemos que oír, leer, estudiar, memorizar y meditar en la palabra de Dios para poder refutar a los que se oponen. También, hermanos, es importante reconocer que para poder refutar a aquellos que se oponen necesitamos conocer cuáles son sus argumentos y poder indicarles por qué ellos no tienen razón. Otra vez, con mansedumbre y reverencia, hablando la verdad en amor. En Romanos 12:2 dice, no se conformen a este mundo, más bien transfórmense por la renovación de su entendimiento, de modo que comprueben cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Entonces, hermanos, es importante que renovemos nuestro entendimiento mediante, disculpen, conocer y aplicar la palabra de Dios a nuestras vidas, no siendo simplemente oyedores de la palabra, sino hacedores de la palabra. Hermanos, esta semana quiero que respondan a esta pregunta en el foro de discusión, subiéndola más tardar el viernes al fin de la primera semana. Y esa es la pregunta: ¿por qué es importante la apologética cristiana según la Biblia y en el contexto particular de su ministerio? En cuanto al foro de discusión, también, hermanos, quiero animarles a que también cada semana, si es posible, compartan algún motivo de oración para que estemos apoyándonos como un grupo de consiervos de Dios. Eso es opcional, por supuesto, no es una obligación orar el uno por el otro, pero sí creo que es buena idea para formarnos en una comunidad de consiervos de Dios. Hermanos, gracias por su atención y su compromiso a amar a Dios con toda su mente y servirlo como su embajador fiel. Asegúrense que estoy orando por ustedes y es mi gran privilegio poder ser su profesor en esta clase. Así es que, hermanos, firme y adelante y que el Señor los bendiga ricamente.